Si queremos que los niños sigan aprendiendo, la clave está en asegurar interacciones de calidad entre el niño y otras personas a su alrededor. No basta con que los niños tengan acceso a buena información y a recursos educativos, sino para que aprendan necesitan relacionarse con las personas que están a su alrededor, con sus padres, con sus abuelos, con los tíos, con los hermanos mayores, con otros niños, con estas personas que los niños tienen a su alrededor. El papel, entonces, de los padres y cuidadores es fundamental ahora que los niños están aprendiendo en casa, especialmente en esta época en que los niños todavía están viviendo en un confinamiento en sus casas, ¿no? Ellos no pueden todavía ir al jardín, ir a sus escuelas, su participación en los espacios públicos es mínima. Entonces, para conversar sobre estos desafíos, hemos invitado a tres personas muy cercanas a nosotros de nuestra comunidad. Tenemos a Ofelia Jaime Quintanilla, ella es maestra y subdirectora de la Asociación Taller de los Niños. Tenemos también a Rosana Sarmiento, que es coordinadora del Centro de Cuidado Infantil, o ONG Zumbi. Y tenemos a Tania Arias, que trabaja como acompañante pedagógico en Transforma. En este conversatorio buscamos responder a dos preguntas que son fundamentales en este momento. ¿Cómo logramos comunicarnos de una manera que sea afectiva, pero también efectiva, con madres, padres y niños que están aprendiendo en su casa y a la distancia, ¿no? Con todos los desafíos que esto tiene en cuanto a conectividad, a uso de las herramientas tecnológicas, a tiempo disponible, etc. Y la segunda pregunta es, ¿cómo esta comunicación efectiva con las familias favorece la interacción entre niños y adultos en casa? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer, maestros, para influir en estos adultos que están en casa en este momento, para que ellos tengan una mejor interacción con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hermanitos menores? Hola, Vero, un gusto poder acompañarlas, poder conversar en este tiempo, contarles un poco de que el proyecto de acompañamiento de Transforma ha pasado y todavía sigue pasando por todo un proceso de cambio y adaptación. Entonces, junto con las maestras vamos descubriendo nuevas formas, qué siguientes pasos podemos ir dando para promover estas interacciones positivas entre las familias. Para nosotras este objetivo ha cobrado como una mayor relevancia ahora que las aulas como un espacio físico están cerradas. Entonces el hogar se ha convertido en el único escenario de interacción presencial que tienen los niños, al menos por ahora, que inclusive hay zonas en las que aún los parques o estos lugares en los que ellos podrían ir y relacionarse aún se encuentran cerrados. Una de las estrategias que nosotros hemos planteado es la difusión de campañas informativas a través de las plataformas con las que cuente el colegio. Algunos tienen su propia plataforma, otros utilizan el Facebook, en fin, tienen una diversidad de medios para poder comunicarse con los padres. Entonces, en un inicio, enviamos un video breve en el que se mostraba cómo las familias podían fortalecer sus vínculos afectivos. Y ya en un segundo envío hicimos como un cambio en el formato y esta vez hicimos la difusión a través del audio con un breve podcast porque vimos conveniente cambiar este formato pensando justamente en aquellas familias que quizá no tenían una conexión continua a internet. En su mayoría los padres tienen acceso a WhatsApp, entonces este es el medio de mayor difusión y por el que también vamos recibiendo de vuelta las opiniones que tienen los papás. Cada contenido que enviamos, sea por audio, por foto o por video, viene con un reto a modo de pregunta, en el que lo que nosotros hacemos es invitar a las familias a compartir un poco de sus experiencias. Entonces, en este ambiente surge una conversación en el que tanto los padres como las maestras van intercambiando sus reflexiones y se ponen a pensar acerca de la importancia de continuar fortaleciendo estos vínculos a través de las interacciones cotidianas en casa. Y también se nutren con las experiencias de otras familias, porque así como ellos comentan cómo ocurren las cosas en su cotidiano, también reciben un poco de las experiencias de otras familias que están en un contexto similar. Entonces es un diálogo bonito el que por ahí se genera.
También por otro lado, nosotros valoramos mucho los espacios de comunicación entre los padres y las maestras. Creemos que estos son como momentos en los que podemos acompañar a las familias y generar un clima de confianza en el que los padres puedan sentirse escuchados. Ahí justo la semana pasada conversaba con una maestra que me compartía una conversación que tuvo con una familia, con una mamá de su aula. En esta, bueno, la maestra normalmente hace seguimiento, hace esta retroalimentación semanal en base a las evidencias que va recibiendo de su grupo de niños. Entonces observó que esta familia, por el periodo de esas semanas, no había estado enviando las evidencias diarias. Entonces llamó a la mamá un poco para conocer cuál era la realidad de esta familia, para acercarse un poco y ver qué podría estar pasando. Y en esta llamada, la familia libremente compartió con la maestra de que estaban atravesando por una situación económica difícil. Entonces, por el momento, ambos padres habían tenido que volver a salir a la calle para trabajar fuera de casa y los horarios se estaban alterando luego de haber pasado estos meses de cuarentena. Entonces, los padres tenían que nuevamente readaptar sus tiempos y el acompañamiento que le estaban dando a su hijo. Entonces la mamá le comenta a la maestra algo que a ella la conmovió mucho, ¿no? Porque fue algo que salió de la mamá. La mamá le dijo, no es que mi hijo no quiera hacer las actividades, somos nosotros quienes por el trabajo no estamos dándole esa oportunidad a nuestro hijo, porque él tiene la iniciativa. Y la mamá misma dijo, me comprometo poco a poco a cambiar para que mi hijo no se vea perjudicado, porque él quiere hacerlo, pero somos nosotros los que no nos estamos organizando. Entonces esto sorprendió mucho a la maestra y me lo contaba conmovida, porque si bien la familia estaba pasando por una situación económica complicada, como la que muchas familias están pasando ahora, ellos no consideraban esta situación como un limitante, sino que ellos pensaban en un bien superior, ¿no? Que es este acompañamiento que tienen que darle al niño. Pude aprender de esta maestra cómo logró conectar con los padres desde la empatía, cómo ella también comprendió el proceso que esta familia estaba teniendo, cómo fue flexible, porque al final del día no fue una llamada como para saber por qué no están enviando las evidencias, sino que fue una llamada para conocer qué estaba pasando detrás de esto y cómo y qué herramientas podían darle a las familias para que puedan volver a organizarse en sus tiempos diarios. Entonces, esta disposición que encontró en las familias para poder conectar con ellos, a mí me pareció muy valioso porque al final del día a lo que nos enfocamos principalmente es a ese valor, a ese acompañamiento, a cómo es que está dándose ese acompañamiento diario al niño, y no tanto llenar una lista de contenidos, ¿no? Nos imaginamos que de acá a un futuro ese niño ya adolescente recuerda esta etapa y no va a recordar el folder de evidencias que llenaba, él va a recordar cómo es que estos papás hacían el acompañamiento, de qué forma interactuaban con él, cómo lo trataban, cómo se sentía cuando hacía estas actividades, y eso es a lo que estamos dando valor y por lo que creemos en que seguir difundiendo estas campañas, seguir conversando con las familias para poder mejorar en las interacciones y aprovechar y hacer de cada momento de su cotidiano una oportunidad de aprendizaje, va a repercutir en el desarrollo del niño. Mi nombre es Ofelia, trabajo en la escuela Taller de los Niños y este año estoy a cargo de un aula de 4 años. Esta coyuntura nos ha llevado a nosotras las maestras a empoderarnos de diversas estrategias que mejoren y afiancen la relación educativa con los niños, las niñas y sus familias. Cuando menciono estrategias, voy a puntualizar en 3 de ellas, que es el observar, escuchar y el tomar decisiones, las cuales considero que son la base para el desarrollo de una educación de calidad y sobre todo en estos momentos tan difíciles como es el tener contacto directo con los niños y las niñas. Nuestra dinámica se inició en un primer momento en observar a través de los registros de las evidencias que se recibían de las familias, ¿no? A través de los videos, las fotos, pero nosotros sentíamos la necesidad de tener una interacción más afectiva con los niños, ¿no? Las primeras conexiones a través de los videos y teniendo como respuesta el envío de fotos, de audios, fueron las primeras formas de concientizar la observación.
Nosotros dentro de la dinámica con las familias planteamos estrategias que nos permitan observar el entorno del niño. Una acción importante fue el que nos pudiéramos comunicar a través de videollamadas para tener mejores interacciones. Esto nos daría la oportunidad de poder verlos, escucharlos y de esta manera percibir sus emociones. En estos momentos, creo que todas las maestras continuamos desarrollando estas capacidades, que incluye detectar las señales o alertas que se recoge, ¿no? Y que nos lleva a actuar y tener comunicación directa con la familia. En estos encuentros, en uno de estos encuentros de comunicación con un grupo de niños, ¿no? Es una dinámica en la cual cada uno de ellos expresaba qué actividades habían realizado en casa en su fin de semana, resaltando las actividades de disfrute, las rutinas. En cada uno de ellos se podía observar la expresión, la emoción al contar sus acciones. Pero ese día mi mirada e interés se centraba mucho más en uno de mis niños, que hoy voy a llamar José. Observé un comportamiento diferente en él, ¿no? Cuando yo sé que es un niño expresivo, espontáneo, y siempre está atento al desarrollo de las acciones. Yo ya te manejaba una información que 2 semanas antes había pasado por un suceso muy penoso en su familia, como es la pérdida de un ser querido. Esta observación la pude realizar mientras se desarrollaba el encuentro, ¿no? Me di cuenta, además, que se mostraba muy distraído, disperso, mirando en cada momento al acompañante, en este caso era la mamá, ¿no? Pude percibir en ese momento una situación extraña, pues las características que mostraba en las anteriores interacciones eran muy diferentes a las que el niño estaba mostrando ese día. Por lo cual decidí intervenir y preguntarle si pasaba algo, cómo se sentía, si tenía algo que contarme, ¿no? El niño nuevamente miró a la madre como buscando la aprobación para poder expresar lo que sentía. Inmediatamente empezó a expresar ante el grupo de los niños que había tenido un fin de semana un poco triste, ¿no? Que no había podido jugar con su papá porque ese estaba muy enfermo, ¿no? Ante lo cual inmediatamente se da la contención al niño, de una manera tranquila, sin alarmar al grupo, dándole importancia a su expresión y manifestándole que esperamos que su papá se recupere pronto, ¿no? Y cambiamos la intención del encuentro, refiriéndonos a todo el grupo en general, que debemos seguir cuidándonos en casa, cumpliendo con las rutinas establecidas en cuanto al lavado de manos, al uso de las mascarillas, ¿no? Para de esta forma evitar enfermarnos. Nos despedimos con un abrazo virtual, dando por terminado el encuentro, y es ahí, a partir de esta comunicación, donde podemos realizar las acciones precisas con la familia, ¿no? Como es recoger la información mediante llamadas telefónicas a la madre, la cual informa, ¿no?, que el papá está contagiado de COVID y están pasando por un mal momento como familia, ¿no? También se realiza una interacción más directa con el niño a través de videollamadas individuales, ¿no? Donde el niño pueda expresar las emociones a través de juegos. Pero más allá de esto, ofrecerle actividades que pudieran bajar su nivel de angustia y temor que él estaba sintiendo en esos momentos, ¿no? Estos se dieron a través de los juegos de ocio, las adivinanzas. Utilizamos algunos elementos como los títeres, ¿no?, que hicieran como alejar un poco al niño de este difícil momento que estaba pasando en casa, ¿no? También lo hicimos a través de brindarle espacios cálidos, ¿no?, que transmitan la calma. Es aquí donde yo utilizo esta parte de un ambiente que tengo en casa, ¿no?,
es un ambiente que lo acerque a la escuela, ¿no? Que tenga esa esencia a la escuela, donde los niños pueden observar sus fotos o sus imágenes con algunas actividades que ellos realizan, ¿no? Bueno, considero que esto es muy importante porque al final lo que buscamos como escuela es generar un contacto cercano con la familia, que nos permita observar y escuchar de mucho más cerca la voz de los niños y poder tomar decisiones. Nosotros trabajamos con niños desde 6 meses hasta 3 años y con sus familias y las promotoras infantiles, ¿no? Somos un equipo técnico, también hay una psicóloga y una trabajadora social y una educadora que acompañamos a las promotoras. Y frente a la pregunta de cómo acercarnos de manera afectiva y efectiva a las familias, nosotros contamos con 24 años de experiencia y digamos que a nivel de presencial tenemos ganado este acercamiento que nace desde lo más profundo de un genuino interés por cómo están los niños y cómo están las familias, ¿no? En lo presencial y con mayor razón a la distancia, ¿no? En el contexto de emergencia en el que estamos aún. Entonces, si bien en esa cuarentena, una de las primeras motivaciones que nos nació era consultarles cómo estaban. Y nos acercamos a las familias a través de una encuesta verbal, ellos están organizados por salones, y a través de WhatsApp les preguntamos cómo estaban. Ahí ya detectábamos que había un grupo de familias que habían perdido el trabajo, con algunas necesidades, y les pedimos que por favor se comuniquen con nosotros si tenían alguna dificultad para poder acompañarlos, ¿no? Y ver cómo generábamos estas redes de solidaridad. A lo largo de estos meses hemos estado aplicando algunas encuestas sencillas, prácticas por Google Form, donde les preguntábamos su situación socioeconómica a fines de abril, donde les preguntábamos si ya estaban interesados en un servicio de acompañamiento virtual a fines de mayo, y estamos pensando aplicar ahorita una encuesta donde podamos informar objetiva y valiosa de cómo están post cuarentena, ¿no? Se están reactivando su economía, están saliendo y con quién están quedando los niños, ¿no? Ello nos da luces para poder ir tomando decisiones y acercarnos también de manera afectiva y efectiva con ellos, ¿no? La comunicación estuvo abierta por los diversos medios y canales, correos, teléfonos, y también teníamos que ser muy cuidadosos y respetuosos por los mismos procesos que estaban pasando nuestras promotoras. Y también a inicios de fines de marzo le contactamos para poder saber cómo estábamos y cómo nos acompañábamos. Y nace una genuina también intención de acercarse a los papás a través de las llamadas telefónicas. Las llamadas, y felizmente como hay un vínculo, muy bien recibidas, de la mayoría de ellos, donde ya nos contaban sus preocupaciones, sus gustos, sus temores, ¿no? Toda la movilización que ha convocado este contexto tan especial por el que estamos pasando. Y de pronto empieza a nacer el vínculo también a través de la distancia por las videollamadas con los niños. Y eso también ha sido maravilloso porque las mismas promotoras contaban que les volvía como un pedacito de su alma al verlos saltar, correr, reír y nombrarlas, ¿no? El vínculo, digamos, que estaba establecido y las recordaban, ¿no? Una de las primeras estrategias también que compartimos con los papás, para acercarnos a los papás y seguir acompañándolos, para contribuir al desarrollo integral de sus niños, fue compartir con ellos ideas de actividades. Nosotros al día en lo presencial hacíamos 3 actividades al día, lúdica, psicomotriz, artística, sensorial. Fue todo un proceso de un formato donde internamente las promotoras, educadoras manejamos, a nivel de redacción inclusive, a pasar a un formato de compartir con los papás una redacción sencilla, práctica, amigable, para que tengan ideas y puedan crearlas y recrearlas inclusive, ¿no? En ese sentido, nosotros tuvimos que ser bien consistentes siempre en nuestra propuesta de 0 a 3 años. Siempre comentábamos a la familia que de 0 a 2 años idealmente no deberían haber 0 pantallas, ¿no? Debería haber 0 pantallas precisamente porque los niños de estas edades necesitan experiencias directas, significativas, de exploración, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas actividades fueron redactadas para aprovechar actividades cotidianas en casa, actividades lúdicas de juego, ¿no? Para que puedan promover aprendizajes a través del juego, actividades artísticas, sensoriales,
que fueron bien acogidas por las familias, que están siendo bien acogidas por las familias que han decidido seguir con nosotros a través del servicio virtual. Y con las demás igual siempre todas las, digamos, posibilidades de comunicación están abiertas, porque pensamos que ese es el compromiso y el rol que tenemos de seguir acercándonos a las familias. Algo que me parece valioso de compartir es que las promotoras, algo que hemos ganado inclusive desde el área de psicología, es cómo acompañar a las familias, ya sea a la distancia, en lo presencial, que es siempre escuchar, tener la escucha activa, presente, siempre acoger, siempre validar, ¿no? Siempre conocer lo que nos están diciendo, y también a partir de esa escucha activa y de este acogimiento, cómo podemos retroalimentar, ¿no? Algo relevante que consideremos que podemos compartir con las familias, ¿no? En ese sentido hay algunos testimonios que las promotoras infantiles me compartían, por ejemplo el caso de una mami, que claro, teníamos ya 3 meses trabajando con las familias nuevas, digamos, y era una mami muy curiosa, muy exploradora en relación al ser mamá primeriza, siempre estaba pendiente y le gustaba preguntar mucho, que está súper bien. Sin embargo, en la distancia no sabía cómo acercarse, cómo hacer las actividades y seguía preguntando, está bien, y poquito a poco se dando cuenta que ella iba tomando cierto empoderamiento, y ya las últimas veces que la han acompañado por teléfono, ya se animó incluso a comentarles que había recreado y estaba generando otras actividades con sus niñas, ¿no? Entonces esto es lindo, tenemos como aliadas que nos han ido mandando algunas evidencias, y nosotros a partir de eso las promotoras las llaman quincenalmente o semanalmente, donde les preguntan si tienen alguna duda, inquietud sobre la actividad, y definitivamente sí, por el contexto, muchos o algunos comentaban las difíciles situaciones por las que estaban pasando, y ahí había que acoger, acompañar, y si fuera algo relevante, derivar al área de psicología o al área social, o al área educativa, ¿no? Nos íbamos acompañando, ¿no? También se generaron por las mismas familias, hay que escuchar bastante las ideas de las familias, ¿no? Podemos hacer videollamadas entre los niños, podemos hacer videollamadas con el grupo de niños, y sí hemos ido accediendo a estos pedidos, sobre todo con los niños más grandecitos, y ha sido lindo poder observarlos y poder ver que entre ellos también pueden compartir, querían jugar con las promotoras, por ejemplo, ¿no? Enseñarle toda su casa, los juguetes. Veo algunos elementos en común en las estrategias bien diferenciadas que cada una de ustedes ha compartido. Por un lado, el valor que se le da a este contacto cercano con las familias y la escucha, esa capacidad de escucha que siempre es necesaria, en este momento resulta fundamental, ¿no? Por ejemplo, en lo que nos dice Tania, ella a través de esta campaña informativa se escuchan a los padres y se dan cuenta que en vez de mandar videos era preferible mandar audios o podcasts, ¿no? Entonces la escucha hace que uno va a cambiar un poquito la estrategia para adecuarse mejor a lo que las familias necesitan. Además, esta escucha es lo que permite identificar posibles situaciones de riesgo o recursos, ideas que las familias nos están dando, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo que nos plantea Ofelia, donde ella estaba desarrollando una sesión con los niños, pero al darse cuenta que había uno de los niños que no le estaba pasando bien, es capaz de flexibilizar en ese momento y cambiar un poquito el tema para ofrecer una contención más directa y pertinente a lo que en ese momento ese niño estaba viviendo, ¿no? Que era una situación muy dramática para él y para todo su grupo familiar, y que seguramente es algo similar a lo que otras familias están viviendo también. Y esta flexibilidad que nos permite la escucha, la vemos nuevamente en los ejemplos que nos da Roxana, ¿no? Donde, por ejemplo, si las familias dan la idea de hacer videollamadas entre los niños, la promotora o la maestra es capaz de tomar esa idea y convertirla en una realidad con el apoyo de otras familias también, ¿no? Creo que en este momento, más que siempre, o más que nunca, es necesario estar muy cercanos, muy sensibles a lo que las familias nos están dando y responder a ellos, ¿no? De una manera que demuestre esa sensibilidad
que atienda a la coyuntura real, concreta, a los recursos y dificultades del día a día de las familias, ¿no? Ahora vemos que estamos todos intentando estrategias, algunas nuevas, otras son como una adaptación de estrategias que ya teníamos cuando estábamos en las escuelas abiertas o con el servicio de manera presencial. Pero ¿qué hemos encontrado como resultados o qué es lo que está pasando en las casas, ¿no? Si sabemos que es necesario que los niños tengan interacciones positivas con sus padres, con los cuidadores en casa, y estamos haciendo todos estos ejercicios, estas estrategias para comunicarnos de una manera cercana con la familia, ¿qué hemos logrado recoger que está pasando en casa? ¿No? ¿Cómo estamos impactando en esa calidad de la interacción entre los niños y los adultos que están con ellos en casa en este momento? Si bien el proyecto como tal está en su segundo mes de aplicación, sería un poco pronto, digamos, para hablar de cuál ha sido el impacto con cifras claras. Durante los 2 primeros meses de la cuarentena hemos estado como estructurando el proyecto y a partir de junio ya se empezó con la aplicación. Entonces, en lo que va de estas semanas, lo que hemos podido ver es de que hemos recibido muchos comentarios de las familias que comparten junto con la comunidad las distintas formas que ellos tienen de promover interacciones en su casa. Entonces, para nosotras generar este espacio de reflexión en el que el papá se sienta en la confianza de ir y compartir con las maestras cuáles son los principales retos por los que ellos están atravesando, tiene un gran valor. También el hecho de promover esta escucha entre familias, porque van como también intercambiando estrategias. Y esto también nos habla de cuánta confianza sienten las familias, ¿no? De cuán a gusto también se sienten para poder compartir esto que es algo de su día a día, de su cotidiano. Entonces los padres están viendo en las maestras como un referente, se va formando también como esta red de apoyo en el que si bien el punto en común, el punto que nos une es la educación, esto se va extendiendo de formas diversas. A veces pueden tocar sí temas pedagógicos, pero otros hablan de temas más personales y las maestras entran también como en un rol que quizá no se pensaba, pero que dadas las circunstancias está ocurriendo, ¿no? Un rol de escucha a las familias, de contención, de repente de prestar atención a estas dificultades por las que están atravesando, como también los retos que enfrentan los padres según el estilo de crianza que cada uno está desarrollando. Es bien diverso, se abre como a muchos temas, pero sí se ve esta red de apoyo entre los cuidadores. Entonces, una de las cosas también que más valoramos es que el cuidador se sienta acompañado. Nosotros creemos que el hecho de que el cuidador logre poner en palabras todo esto que está enfrentando, que encuentre también en estos espacios un momento para reflexionar acerca de su rol, para pensar en el porqué de cada acción que se está dando durante su acompañamiento, por qué actúo de esta forma cuando me relaciono con el niño, de qué otras formas podría actuar mejor o que pueda ser más efectivo. Entonces, estos espacios primero ayudan a que un padre que quizás está pasando por un momento de estrés elevado, luego de haberse sentido escuchado, contenido, pueda tener una mejor disposición para interactuar con los niños y también que se quede con estas reflexiones, ¿no? De pensar mis propios pasos al contarle a la maestra cuáles han sido las experiencias con mi niño. Estoy como repensando cómo fue este momento y recibiendo también cuáles son otras formas que yo puedo utilizar para poder hacer este acompañamiento muchísimo más efectivo, desde la contención, desde el afecto. Entonces, a la larga lo que se quiere es que se genere como un mayor grado de conciencia de cada una de las familias para saber que este momento de interacción con el niño es muy valioso y que al final, digamos, lo que buscamos es que estas sean interacciones de calidad, que no solamente se vea este espacio formal de aprendizaje, de aprendo en casa, por ejemplo, como el momento único de aprendizaje, sino que en los demás espacios, cuando se están despertando, cuando le están contando un cuento, cuando están comiendo y conversando, aun cuando le está acompañando al baño a lavarse las manos, que todo momento es un momento de aprendizaje y un momento en el que él desde su rol como padre
puede promover que estas interacciones sean de calidad, que el desarrollo del niño sea óptimo, que se sienta en un ambiente seguro, amado. Entonces, es un poco lo que estamos buscando con la implementación del proyecto y hacia lo que apuntamos. Podemos ver qué tan importante es escuchar a los niños, ¿no? Tal como lo dijo Verónica, tenemos un mismo interés, que es el de construir y compartir diversas estrategias que puedan seguir enriqueciendo este proceso de educación a distancia, ¿no? Los maestros tenemos que trabajar articuladamente con la familia y la escuela, rescatando la voz de los niños, permitiéndoles tener interacciones de calidad, efectivas, ¿no? Preguntarles constantemente cómo se sienten, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Tomando decisiones oportunas ante las observaciones realizadas en los diversos encuentros, por lo cual es preciso, yo creo que crear las alianzas y reforzar el vínculo con nuestras familias. También debemos permitir que las familias tengan una interacción activa en nuestros encuentros, va a desarrollar en que ellos puedan observar que las diversas situaciones que pasan las familias, ¿no? Y no se sientan como que son ellos nomás los que están pasando por estas situaciones, por las diversas situaciones que se presentan en el día a día con estas familias, ¿no? Ellos se van a identificar en los diversos contextos, ¿no? En estas semanas, yo creo que estamos enfrentando la apertura a una nueva reinserción después del confinamiento, y nos lleva a pensar qué pasará con los niños cuyas familias tienen la necesidad que los obliga a salir a trabajar. Creo que esta incertidumbre las compartimos muchas de las maestras. Con las diversas estrategias nos hemos acercado a las familias, y dentro de todas las familias, me imagino que también les ha pasado a ustedes, hemos detectado gratamente un grupo de familias que sí se ha acogido, digamos, al servicio de acompañamiento virtual, otras familias que quizá no, por diversos motivos, ¿no? Ni buenos ni malos, sino más bien el hecho de que nos hayan comunicado por qué sí o por qué no, nos ha dado luz de lo importante que es seguir trabajando y compartiendo con ellos la importancia de la primera infancia y de que todos debemos velar por los derechos de los niños y niñas, ¿no? Pero también comprendemos las situaciones difíciles por las que están pasando, y es ahí donde nosotros estamos ahorita en un momento donde tenemos que diversificar también los servicios, ¿no? Para seguir acercándonos a esta diversidad de familias, ¿no? Los que nos han acogido, los que quieren seguir sentirse acompañados, los que no también, porque ese es nuestro deber, nuestro compromiso, nuestro rol, respetando mucho su postura, pero sí informando bastante, sensibilizando bastante, ¿no? Viendo otras formas de acercarnos a ellos. Ahí es donde hemos abierto, igual la comunicación siempre está abierta, estamos empezando a generar reuniones virtuales, vamos a empezar a generar capacitaciones virtuales, pero más desde una experiencia que tenemos ganada, que son los grupos de interaprendizaje familiar, donde pueden compartir el día a día de la crianza de sus niños también, ¿no? De una manera natural y sentirse acompañados. Y bueno, vamos poquito a poco y paso a paso, pero los testimonios que sí las promotoras son valiosas y lindas, porque sí, que nos envía fotos que hay familias que realmente están aplicando, niños en las fotos están ocupados, entretenidos, entonces qué lindo que hayamos podido contribuir con estas ideas en que en la familia se generen estas situaciones tan valiosas de aprendizaje y que les sirve a los niños a través del juego, del arte, de lo lúdico, de lo sensorial, ¿no? Y a través de actividades psicomotrices, que son las fotos que menos tenemos porque precisamente en las actividades psicomotrices hay bastante movimiento, ¿no? Nos imaginamos que es por eso. A lo largo de la conversación han estado las tres, ¿no? Roxana, Ofelia, tú también, Tania, diciendo que han recibido gran cantidad de información que familias han mandado a través de fotos, videos. No sé si quisieran compartir alguna historia en particular de algo muy bonito que han podido ver, que está ocurriendo en una casa, cambios que ellos hayan hecho en el ambiente, o
algún juego que han inventado, no sé, alguna historia breve que ustedes quisieran compartir que muestra todo ese esfuerzo creativo y de cariño que están haciendo las familias en este momento, ¿no? Sí, de hecho, una de las experiencias que más me llamó la atención fue cuando apenas inició todo este proceso de pasar al aprendizaje en casa. Una familia envió a una maestra en Huachipa un video en el que se podía ver cómo en el techo de su casa habían utilizado lo que había en el ambiente, botellas de cloro vacías, habían utilizado palos, telas, realmente todo lo que había como cerca, lo que encontramos en un techo, y habían hecho como una mini sala de psicomotricidad en la que colocaban retos. Esto convocaba a toda la familia porque en el video se veía que estaba el papá, que estaban unos hermanitos y que estaba el niño contento. La mamá colocaba una música de fondo y todos como que le hacían barra al niño mientras iba saltando los obstáculos. Entonces, eso a mí me dejó encantada porque realmente, por un lado, fueron tantas cosas las que desarrollaba. Por un lado estaba el tema de que el vínculo afectivo en esa familia se sentía, pero como que la emoción traspasaba la pantalla. El niño contento, obviamente desarrollando todo esto psicomotriz, que era el objetivo, pero era también como una excusa para que toda la familia se junte y disfrute. Entonces, me pareció como una forma también en la que la familia decía, aquí estoy presente y estoy poniendo inclusive más de lo que se me pide, porque en ningún momento la maestra dijo, vayan a sus techos y creen un escenario de psicomotricidad, sino que fue la misma familia la que tuvo la iniciativa de poder hacerlo. Sí, bueno, en nuestro caso, las familias nos han enviado más fotos que videos, pero hay videos que recuerdo, sobre todo la sonrisa de los niños y el disfrute creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Porque eso te dice que algo están haciendo las familias en casa para que se produzca eso, ¿no? En los niños. Ya en las encuestas, una de las cosas que nos había llamado la atención era cómo los papás, las mamás se las habían ingeniado en adaptar su sala o su dormitorio, ¿no? Para que sean espacios de juego para los niños, frente a la dificultad de tener espacios más amplios, ¿no? Y frente a la imposibilidad de ir a la calle. Entonces, en ese sentido, para nosotros lo más grato ha sido ver estas fotos y cómo hay un adulto, un otro detrás de esas fotos, que ha preparado el escenario, que se los ha ingeniado para buscar los recursos de la casa, ¿no? Con los propios juguetes del niño, o material de reciclaje, ¿no? Y ahí es donde a veces nos han mandado fotos con niños, un papá que de manera lúdica se observa la sonrisa de la niña frente a lo que el papá está proponiendo al hacer una masa casera, ¿no? O una mamá que está acompañando a sus dos hermanitos que se llevan poquitos, y que frente a la idea de la actividad para la niña también el otro hermanito se beneficia y los dos disfrutan y la mamá disfruta observándolos, ¿no? Eso para nosotros nos alegra mucho porque estamos contribuyendo de alguna manera todos juntos en trabajo conjunto con los papás, que los niños estén bien, estén disfrutando estas actividades y continúen sus aprendizajes de una manera muy agradable y lúdica, ¿no? Y placentera. Una experiencia muy bonita que una familia nos pudo compartir, ¿no? Y es algo que a mí como maestra me hizo aflorar muchas emociones, muchos sentimientos en esos momentos, porque es una familia que tiene mucha dificultad para poder hacer los encuentros, para poder realizar los encuentros, ¿no? Pues la mamá tiene un horario muy difícil, pero siempre buscamos las estrategias de en qué momento lo podemos hacer, ¿no? Y esta vez ella mandó un video que lo había realizado un día domingo. Fue muy gratificante ver la participación de los abuelos, que son los cuidadores de la niña, ¿no? Para mí, o sea, el observar al abuelo, a la abuela, a la hermanita pequeña, ¿no? Realizar las dinámicas con las niñas, jugar, saltar, cantar. O sea, más allá de ver que hagan alguna actividad como el pintar, el colorear algo, era este momento tan maravilloso, ¿no? Donde se veía
este vínculo familiar que habían desarrollado, donde la niña no les permitía a sus abuelos poder compartir este juego, después un baile, ¿no? Fueron momentos muy, muy maravillosos en donde dije, no, qué bueno que esta mamá, a pesar de todas las limitaciones que tiene para hacer de repente las interacciones directas, ha tenido el momento, ha buscado, ha encontrado y ha desarrollado un momento preciso de poder compartir esta experiencia con su familia, ¿no? Y fue muy, muy, muy gratificante para mí como maestra el poder observar estos testimonios de las familias. Muchas gracias, Ofelia, Rosana, Tania. Vemos en los ejemplos que ustedes nos regalan que las familias se están uniendo en este momento, ¿no? Ahora el rol de abuelos, hermanos mayores, mamá, papá, todos somos necesarios, especialmente en el contexto justo actual, ¿no? Que termina la cuarentena, algunos de los cuidadores principales podrían tener que salir a trabajar, entonces somos las personas que estamos en casa, los llamados a brindar ese acompañamiento y generar los espacios de juego, los espacios de conversación que sean necesarios con los niños, ¿no? Pienso que este acompañamiento cercano que hacemos los maestros a mamá y papá en este momento tan desafiante es fundamental, ¿no? Para que puedan anticiparse a los cambios que va a haber en casa, para que puedan comunicarse adecuadamente con las personas que se van a quedar al cuidado de los niños, para que tengan además información breve, muy comprensible, pero que ayude a todas estas personas a entender por qué necesitamos jugar con los niños, por qué necesitamos cantar con ellos, por qué necesitamos hacer pequeños cambios en el ambiente para que ellos tengan los espacios y los materiales para jugar, ¿no? Creo que en todo este momento de adversidad, el saber que podemos pensar juntos y hacer pequeños cambios juntos también, ¿no? Porque finalmente todo cambio es producto de las ideas que tenemos, producto de las conversaciones que tenemos. Les agradezco muchísimo toda la experiencia que han traído hoy. Les agradezco además el corazón con que están llevando adelante el trabajo de educación y de acompañamiento a familias en esta época que nos está demandando tanta capacidad de adaptación, tanta resiliencia, ¿no? De tener que adaptarnos a nuevos roles, a escuchar a veces historias difíciles y tener que reponernos para poder ser ese hombro, ese oído que las familias necesitan en este momento, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y espero que pronto nos podamos volver a encontrar. Gracias a ti por la oportunidad que nos has dado, ¿no? Y creo que esto es el poder compartir estas estrategias que van a hacer que sigamos desarrollando, ¿no?, nuestras habilidades para esta educación con los niños en esta primera infancia. Gracias, chicas, por compartir las estrategias y creo que todas vamos hacia un mismo objetivo, ¿no? Es que tenemos que seguir reinventándonos como maestras. Sí, gracias por la oportunidad, sobre todo porque ahora nos viene el reto real de también acompañar a las familias ahora que se reactivan su economía y salen, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que otra vez ver cómo nos acercamos a los nuevos acompañantes de pronto, ¿no? Hasta que no podamos reactivar nuestros servicios, ¿no? Así es, como menciona Rosana, es el reto que ahora nos toca afrontar de cara a los siguientes meses, pero me quedo con las bonitas experiencias que cada una desde su lado está aportando. Muchas gracias.